Next speaker is Rosa Canas, that will be talking about restoration of shrublands using burning and also grazing. So. Okay, thank you. Los sistemas de alta montaña de Europa son sistemas que son muy sensibles al cambio global, y al cambio global me refiero al cambio de clima y al cambio de usos. Y probablemente el cambio de usos, que supone prácticamente el abandono de los usos tradicionales, pues es quizás el efecto más importante que los está afectando. En concreto, tenemos en el Pirineo amplias zonas que se están matorralizando, que está creciendo capas arbustivas muy densas, como las que veis en esta fotografía, donde antes habían comunidades de pastos herbáceos. Esto supone una continuidad de la biomasa combustible, una acumulación de biomasa combustible y una continuidad de esa masa, lo que supone, ante unas condiciones de cambio climático que también son perceptibles, sobre todo mayores sequías y temperaturas más elevadas, un riesgo más elevado de incendios. La utilización, como estamos viendo en este congreso, de las quemas controladas supone la posibilidad de abrir estas áreas, de recuperar esas superficies de pasto herbáceo, pero la pregunta es si son suficientes, si con eso conseguimos consolidar, quizás la palabra clave sería esa, consolidar comunidades abiertas. Lo que es cierto es que si no lo conseguimos, si las quemas controladas no son eficientes, no son eficaces abriendo el paisaje, supone que vamos a tener que utilizarlas con una mayor recurrencia. Y la pregunta está, y las cuestiones están, ¿qué efectos medioambientales puede tener esa mayor recurrencia del uso del fuego para abrir el paisaje? Y tener también en consideración los mayores costes económicos que supone esa falta de eficiencia. Por lo tanto, la pregunta que nos planteamos es si solamente el fuego como una herramienta para abrir paisajes es suficiente y sostenible tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. En esta presentación nos vamos a centrar en los efectos de las quemas controladas a corto y medio plazo en el suelo, dado pues que es un factor clave para la posterior regeneración del ecosistema, el hecho de que las propiedades del suelo se conserven. Y también vamos a hablar de prácticas que estamos realizando a largo plazo con ganado para mantener estos paisajes en mosaico. Trabajamos sobre comunidades de matorral de tojo, Ulex Gali. Como habéis visto en esa fotografía anterior, forma en la zona occidental del Pirineo superficies muy extensas, extremadamente densas. Ulex Gali es una leguminosa que tiene un alto contenido en nitrógeno, pero que tiene muy baja digestibilidad y apetecibilidad por el ganado, como podéis apreciar por estas espinas que tiene. Además, es una especie muy inflamable, muy inflamable. Cuando a medida que va creciendo, todas las capas inferiores de la planta se secan y acumulan una cantidad de combustible seco que quema muy fácilmente, que arde muy fácilmente. Aparte, es una especie que responde muy bien al fuego. Hay estudios realizados en Galicia que han demostrado que las semillas responden muy bien al choque térmico, germinan muy rápidamente. Y además es un arbusto que tiene capacidad de rebrotar de cepa y por lo tanto tiene una respuesta muy buena al fuego, rebrota muy bien tras el fuego. Por eso es necesario controlarla por herbivorismo para que esa primera quema, ese tratamiento inicial sea eficiente, y nos planteamos utilizar ganado equino por una serie de razones. Primero, porque tiene un aparato digestivo muy particular y diferente al de los rumiantes. Tiene una gran capacidad de ingestión de alimento por diversas razones. Por un lado, tiene un estómago mucho más pequeño y tiene un tránsito del alimento muy rápido por el aparato digestivo. Por lo tanto, enseguida tiene sensación de hambre, necesita comer
Y aparte, la digestión de la celulosa, este animal la realiza en el ciego, que es una parte del aparato digestivo que está después del intestino delgado. Eso significa que tiene menor capacidad de asimilar la celulosa que, por ejemplo, un rumiante que tiene un aparato digestivo, digamos, mucho más complejo, mucho más eficaz. Aparte, el caballar emite una tercera parte del metano que emite el vacuno, otro aspecto muy importante si tenemos en cuenta que el metano es un gas de efecto invernadero muy potente y que hay bastante polémica con el tema de los rumiantes y de las emisiones de metano. Por otro lado, tenemos razas rústicas. En la zona de Navarra tenemos la raza burguete. Son animales que se mueven mucho, a pesar de su elevado peso, 700 kilos de peso vivo. Lo mueven fácilmente por el paisaje y además son animales que pueden estar pastando incluso cuando hace mucho frío y cuando hay nevadas. Los ganaderos solamente los llevan al establo cuando hay nevadas muy copiosas. Eso quiere decir que durante 9-10 meses al año pueden estar al aire libre alimentándose. Es decir, un animal de mucho peso que se mueve mucho y que está continuamente comiendo celulosa. La experiencia la hicimos con la ayuda de un proyecto PDR y lo que hicimos en una zona de Roncesvalles, dentro del LIC, del LIC Roncesvalles Selva de Irati, realizamos 3 quemas experimentales entre el 21 de marzo y el 14 de abril del 2014, en una zona que está a una altitud promedio de 1.000-1.100 metros, y aquí tenemos pues un poco los datos. Medimos las temperaturas a 5 centímetros del suelo y la más elevada, la temperatura máxima que se alcanzó a esa profundidad fue de 65 grados centígrados. Lo que hicimos fue una serie de muestreos en 3 fechas, 10 días después del incendio, a los meses, en noviembre, en otoño, y al año y medio, en otoño del año siguiente. Teníamos 3 áreas quemadas, 3 zonas control, realizamos pues una serie realizamos muestras compuestas a 2 profundidades diferentes, entre 0 y 5 centímetros y entre 5 y 10 centímetros. Y realizamos una serie de analíticas una vez al inicio de la experiencia de parámetros físico-químicos y después ya durante las 3 fechas unos análisis más detallados de la función del suelo, biomasa microbiana, nitrógeno orgánico disuelto, actividades enzimáticas. Respecto al tema del herbivorismo, se llevó a cabo unas prácticas de pastoreo guiado que suponía tener cercas móviles, abrevaderos móviles también, y aparte en momentos críticos echar bolas de silo al ganado para que estuviera alimentado. En el primer año tuvimos 76 yeguas y también un rebaño de 16 vacas que participaron en este experimento. Teníamos unas exclusiones que en esta imagen se ven muy claro lo efectivas que eran, donde teníamos dentro 2 cuadrados permanentes que íbamos controlando la evolución de la vegetación y 2 cuadrados exteriores. Lo controlamos a lo largo de 3 años. Os enseño los datos hasta este último muestreo que lo hicimos pues este otoño pasado. Bueno, no sé si voy bien de tiempo, voy a ir un poco rápido. Comentaros que son suelos limosos, son suelos muy orgánicos, son suelos ácidos también, y en general no vimos a esos 5 o 10 centímetros de profundidad, no se ven grandes efectos sobre las características físico-químicas medidas. Se ven algunas variaciones en el pH, en algunos niveles de nutrientes, pero no son valores importantes. Pero sí es cierto que se ven variaciones muy importantes en el ciclo del nitrógeno, y estos son los resultados que creo más importantes de esta experiencia. Tenéis en color rojo, los puntos rojos suponen, no sé si lo veis muy bien, quizás la idea de poner 4 gráficas en la misma diapositiva no ha sido la más acertada. Los puntos rojos son las parcelas control y los diferentes tonos de grises son las parcelas quemadas en diferentes altitudes. Y las ideas clave de estas 4 gráficas es que se ve un pulso de nitrógeno inorgánico muy claro, de amonio y sobre todo de nitrato, que corresponde a la segunda parcela. El nitrato
a los meses de haber realizado la quema aumenta mucho, de forma significativa en todas las parcelas. Asimismo, justo después de la quema aumenta muchísimo el nitrógeno orgánico disuelto, probablemente relacionado con lo mismo que vemos en la gráfica siguiente, que es una reducción drástica del nitrógeno en la biomasa microbiana. Es decir, el choque térmico está provocando un descenso del nitrógeno en la biomasa microbiana, aumenta el nitrógeno orgánico disuelto y aumentan los procesos de mineralización de ese nitrógeno orgánico disuelto. Ay, creo que no sé qué ha pasado aquí. Esto es en cuanto a actividades enzimáticas. Comentaros que se ve también una disminución del carbono en la biomasa microbiana y se ven unos efectos también, sobre todo en la función de la ureasa, no en el resto de parámetros enzimáticos. Y aquí los resultados de rebrote de Ulex Gali, del tojo. Comentaros las líneas discontinuas son las zonas que están sin pastar, son las zonas cercadas, y la línea continua es la zona pastada. Esto responde a los resultados, las primeras gráficas superiores de recubrimiento y las inferiores de altura del tojo. Y lo que se observa es que el pastoreo es eficiente, o sea, consigue controlar la altura y la cobertura de Ulex Gali, pero no sabemos si es suficiente. Es decir, existen algunas de estas gráficas que después del último muestreo del otoño del 16 se observa cómo está incrementando la cobertura y la altura de OTEA, de tojo, no está disminuyendo. Y aparte hay otro aspecto muy importante, es que los resultados no son consistentes entre lugares. Lo que estamos viendo, esta es la tercera parcela, los datos de la tercera parcela, es la zona más llana, más visitada por el ganado, y lo que se observa en esta zona, por ejemplo, es que en los primeros años la cobertura del tojo incrementa en las zonas pastadas respecto a las zonas no pastadas, aunque con la altura no pasa eso. Nosotros lo relacionamos con el hecho de que el pisoteo del ganado puede incluso favorecer el rebrote vegetativo. Hay muchas ramas que se quedan cerca del suelo, en contacto con el suelo, y eso podría estar favoreciendo el rebrote. Aunque a la larga, a medio plazo, sí que se va observando un control. Y para concluir, antes de que las moderadoras me vuelvan a llamar la atención, pues deciros pues que después de estas quemas controladas que se han realizado en esos meses de final de invierno, primeros de primavera, observamos un pulso de nitrógeno orgánico, inorgánico, un pulso de nitrógeno orgánico disuelto y una menor capacidad de retención microbiana, lo cual pues supone un riesgo de contaminación, ¿de acuerdo? Las formas de nitrato son muy solubles, se pueden lixiviar fácilmente en un momento, en otoño, en que no existe una demanda vegetal, en que la vegetación empieza a entrar en una fase de letargo. Por lo tanto, creemos que un punto de gestión muy importante en estas zonas sería tomar la decisión de cuál es el momento más correcto para realizar la quema, teniendo en cuenta ese pulso de nitrato que lo hemos visto en este experimento y en otras experiencias que hemos hecho en zonas cercanas. Y finalmente, sí que es cierto que el pastoreo por un animal pesado y muy voraz como el caballo es eficiente para controlar el rebrote, pero que depende del lugar y de la presión del herbívoro en ese lugar, los resultados pueden ser variables, existe muchísima variabilidad. Por lo tanto, se tendría que hacer, para que exista una eficiencia de pastoreo, tendría que ser persistente, se necesita tiempo y aparte tendría que ser flexible en función de los resultados que se van obteniendo, ejercer una mayor, menor presión para conseguir el resultado que es el control de ese rebrote arbustivo y la consolidación de comunidades herbáceas, que es a fin de cuentas lo que buscamos. Y esto es todo. Gracias. Many thanks. We have time for only one short question. Is there anyone with an urgent question? If not, then you can think about it and ask her later after. Oh, there is a short question. Okay. Si te he entendido bien, has atribuido al trampling un cierto control, un cierto efecto más bien sobre la cubierta y el crecimiento y el control de la altura del tojo,
pero ¿no intervendría ahí también un cierto papel la presencia del ganado a través del estercolado, dijéramos, por decirlo de una forma así? O sea, el rol de la fertilización, me estás comentando. Pues sí, hombre, la verdad es que los animales aportan nutrientes en suelos donde la disponibilidad de nutrientes generalmente es baja porque son suelos muy ácidos, sí que habría un efecto. Pero también es cierto que el reparto de los animales no defecan repartiendo de una manera homogénea en el paisaje, sino que suelen tener cierta querencia por hacerlo en determinadas zonas. Entonces también es un reparto que es visible, pero es cierto que también es muy irregular, ¿no? Thank you very much. Then we need to move on to the next speaker.